Tras una operación del ligamento cruzado anterior o menisco, la primera fase, la fase 1 de la recuperación, es donde la gente suele estancarse más, donde suele haber más dolor, donde según qué decisiones se vayan tomando, el progreso es más rápido, más lento y en general da mucha incertidumbre, mucho miedo y se teme muchísimo esta primera fase de la recuperación tras una operación del ligamento cruzado anterior y menisco. Entonces, en este vídeo vamos a explicar, ya tenemos un vídeo explicando el postoperatorio inmediato tras salir de la cirugía, pero en este vídeo vamos a hacer hincapié en lo que es la fase 1 para que acabe de quedar como muy claro la dirección de esta primera fase y mencionar sobre todo algunos aspectos o que se tengan en cuenta ciertas cosillas para tomar mejores decisiones, que al final, yo es lo que siempre digo, pero el éxito de este proceso depende de muchos factores, pero uno de ellos también es qué tan buenas o más decisiones voy a tomar, y el que yo tome buenas o más decisiones en parte lo va a dar la educación en la propia lesión, el tener yo ciertas cosas en cuenta, porque al final, si no te lo han hecho ya, se te van a poner por delante, pues ya sean tratamientos, consejos, información que si yo desconozco, no sé si me van a hacer bien, si me van a hacer mal o qué. Y depende de si me van a hacer bien o me van a hacer mal, pueden perjudicar mi recuperación, ¿vale? O ralentizarla. Entonces, nada, vamos a tener en cuenta ciertos aspectos en esta primera fase de recuperación y espero que os sirva. ¿Vale? Y antes de ir con los objetivos de fase 1, qué es lo que debo evitar, qué es lo que debo hacer a nivel de ejercicio y pues un poco cómo direccionar esta primera fase, creo que es de vital importancia entender que es una lesión muy compleja, que es una lesión que merece la pena tomársela muy en serio y priorizarla desde el principio, sobre todo los que es vuestra primera lesión. Yo siempre lo digo, y parece que lo diga para poner miedo, pero todo lo contrario. Yo lo digo para precisamente evitar complicaciones. Normalmente la gente que improvisa un poco su recuperación, se deja llevar por ir esperando, ir improvisando, etcétera, etcétera, es porque realmente no es consciente de la magnitud, o sea, de la complejidad real de la lesión y del impacto masivo que tiene. Cuando la persona realmente, con la educación en la lesión, llega a ser consciente de la magnitud, de la complejidad, del impacto que tiene esta lesión en nuestro cuerpo, es imposible que no se la tome muy en serio y que busque ayuda y que se eduque y que tome buenas decisiones y que no la improvise. Porque cuando eres consciente sabes que si no nos lo curramos, que va a requerir mucho esfuerzo. El que te venda que va a ser 2 días, que no tienes que hacer mucha cosa, que vas a un sitio y haces las cosas por ti, es mentira. Eso apartémoslo cuanto antes mejor. Hay que currar mucho y hay que entenderla, hay altibajos, incertidumbre, pero es lo que ha tocado. Entonces, ha tocado y queremos llegar a un objetivo que si queremos hacerlo bien, hay que hacer un buen trabajo. Entonces, cuanto antes la tomemos en serio y seamos conscientes de su complejidad, va a ser muchísimo mejor, porque vamos a estar 100% comprometidos, 100% responsables con el proceso y creerme que con esta actitud, ¿vale? Con compromiso, buscando educación, la excelencia, dejarme ayudar, etcétera, es la única con la que yo voy a conseguir el éxito. Así que, después de esto, vamos ahora sí con lo que es la fase 1, ¿vale? Entonces, vamos con los objetivos. Bueno, como podéis ver, la letra no es la mejor del mundo. La verdad que ni dibujar ni escribir en pizarra en general se me da bien. Se me da mejor hablar y explicar. Entonces, bueno, que no lo tengáis en cuenta. Mirad, hay muchos objetivos y antes de ir con esto, cada lesión es un mundo y sobre todo, si hay edema óseo, osteotomía, meniscos, sutura, menisectomía, es que hay muchísimos tipos de lesión, ¿vale? También el injerto y demás. Entonces, siempre yo, antes de decir nada, hay que individualizar el trabajo realmente. Yo voy a explicar para que tengáis un poco una idea y que podáis tomar buenas decisiones acorde con un poco lo que yo voy explicando, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta, ya espero que, no sé si me sigues desde hace tiempo, pero también en Spotify, en historias en Instagram, que estoy también bastante presente, en YouTube, intento como explicar dentro de lo que cabe, que se puede, por redes sociales, todas las lesiones concomitantes, si tienes una cosa u otra, cómo actuar y demás, pero realmente es complicado, ¿vale? Hay que individualizar el trabajo, pero fase 1, objetivos, ¿vale? Quitando que ya tienes un vídeo en el canal explicando el postoperatorio inmediato, cómo actuar ahí, ¿vale? En tu fase 1, antes de pasar a la fase 2, por orden, ¿vale? En cuanto a, desde que yo salgo de operación a que van pasando más días, pues sería controlar el dolor y la hinchazón,
entenderlos primero, que también en el canal ya tienes y en Spotify tienes explicaciones de realmente por qué no ver la hinchazón, el dolor, la rigidez como algo negativo, que es algo natural, ¿vale? Entendiendo lo que te hacen en la operación, que al final, como he dicho, también depende mucho de la operación, pero después de la operación, entendiendo lo que hacen ahí, va a ser normal que se dé una respuesta inflamatoria de tu cuerpo, a partir de la cual van a haber ciertos síntomas, como es señales nociceptivas, es decir, dolor, inflamación, rigidez, etcétera, etcétera, ¿vale? Entre muchos otros. Entonces, hay que entenderlos, decir, ok, no es negativo, están por algo, pero voy a actuar en la dirección correcta. Entonces, objetivo, control del dolor y la hinchazón. Realmente no hay ninguna fórmula mágica, que nadie te venda que si infiltraciones, que si reposo, que si... Todo esto ya no tiene evidencia, hemos avanzado mucho gracias a la vida y no te va a servir, te va a ralentizar el proceso. ¿Lo que te va a servir? Pues lo que digo en todos los vídeos, empezar desde el principio con una readaptación inmediata, en la dirección correcta, entendiendo el dolor, buscando movilización temprana, trabajo repartido a lo largo del día, sobre todo al principio de la fase, que parece como que me repito mucho, pero es que no hay otro secreto, ¿vale? Y yo sobre todo hago mucho hincapié al principio, si os fijáis, en cuando salimos de cirugía, antes de cirugía, porque si desde ahí hago las cosas bien, es tan fácil no tener complicaciones, y por eso soy tan pesado ahí, porque quiero que no tengáis complicaciones. Entonces, al principio, control de dolor e hinchazón, ¿vale? Vamos a buscar esa movilización temprana, ¿vale? Jugaremos, como explico también, que te recomiendo verlas, la guía de cómo ganar la flexión y de cómo ganar la extensión, si es que os lo pongo fácil, para que empecéis bien desde el principio, como explico, con el propio trabajo y jugando con la gravedad, con los hábitos, etcétera, etcétera. Ya poco a poco vamos también a ayudar a regular esta hinchazón y el propio dolor, ya entendiéndolo y entendiendo cómo trabajar con dolor, como explico en las guías y demás, todo lo que está en el perfil, ya propiamente con eso, realmente la hipersensibilidad y la protección que hay, pues por la propia cirugía y la propia lesión, cada vez va a ir a menos, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. ¿Por qué? Porque yo constantemente le estoy dando estímulos en un rango que le llega al sistema, input, ¿vale? Le llega procesamiento, entran y dicen, ostras, pues esto parece seguro. Yo he entendido el dolor, he entendido de qué punto a qué punto moverme, como explico ya en los vídeos, y yo le voy dando estímulos constantemente que le permiten generar adaptaciones porque lo percibe como seguro. La sensibilidad baja, ¿vale? Va generando adaptaciones positivas. Perdón, es que me enrollo bastante, pero es que sobre todo quiero que quede claro, estas adaptaciones positivas, yo voy a ayudarme del enfoque biopsicosocial, de cuidar los hábitos, de cuidar pues, tu sueño, tu gestión de estrés, tu nutrición, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que está en mis manos para cuidar todas las áreas que van a hacer que me adapte correctamente y progrese más. Extensión desde el principio, todo esto sería como más postoperatorio inmediato, pero para que lo tengas aún más claro, postoperatorio inmediato también, extensión, como ya expliqué en el vídeo, extensión, movilización temprana también de flexión, y ya poco a poco lo voy progresando. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Hay que tener en cuenta si somos HTH, vaya letra, HTH o me lo han sacado del isquio u otro, hay que tenerlo en cuenta, no va a ser lo mismo. Si somos HTH, también entra esto en fase 1, la hiperextensión la voy a necesitar sí o sí. En HTH la prioridad número 1 es la extensión, ¿vale? Para poder facilitar todo el trabajo después, toda la aceptación de carga, etcétera, etcétera, y todo el trabajo que viene en las semanas siguientes, ¿vale? Y si tengo el injerto de isquio voy a tener que tenerlo en cuenta en la flexión, que me parece que también lo explico ya en cómo ganar la flexión en guía completa, ¿vale? Pero básicamente, como explico en las guías, control de dolor, hinchazón, movilización temprana, extensión y flexión. Que no te vendan que empieces en 3 semanas, porque es una cagada. Cuando ya empezamos a las 3 semanas, era un momento de rigidez, sensibilidad. Tu cuerpo va a interpretar que moverte no es seguro, entre muchísimas otras cosas, y ya va a ser mucho más complejo. Vamos a ralentizar el proceso, una barbaridad. Entonces, contrarrestar los déficits del sistema nervioso, hay infinidad de tareas que puedes hacer, también las explico. Imaginería motora, terapia espejo, tienes aplicaciones como la del metrónomo, como el switch on, etcétera. Y pues también tienes otras tareas, ¿vale? Que en este caso, como también lo explico, pueden ayudar a contrarrestar lo que es la IAM, inhibición muscular artrogénica, que es uno de los síntomas que también vas a tener. Seguramente, si ya lo has pasado, lo habrás notado. Sientes menos el cuádriceps en este caso, se inhibe, que es una respuesta del sistema, habrás perdido masa muscular, etcétera. Entonces, hay estrategias que ya explico, como el efecto cruzado también, entre otras, trabajar la pierna contraria, que va a ayudar a contrarrestar los déficits del sistema nervioso en este caso, que es el principal causante donde hay más impacto después de la cirugía. SLR, ¿vale? SLR, típico ejercicio que seguro que ya habrás visto por redes sociales si has indagado un poco, ¿vale? SLR sin lag y normalizar
la marcha cuanto antes, puedes jugar con la báscula, con una pared si también está restringido el apoyo, ponérselo muy fácil al sistema para que acepte carga, para que a nivel cortical, a nivel sistema nervioso, empecemos, como he dicho, a contrarrestar los déficits y se normalice también a nivel propioceptivo el controlar la tensión, la fuerza, jugando, pues como digo en los vídeos, por ejemplo con los kilos de una báscula, entre muchas otras estrategias. Voy a buscar en esta fase 1 también caminar sin cojeo. Básicamente sería esto, no es otra cosa. Movilidad para fase 1, extensión completa sí o sí, va ligado con este criterio que es caminar sin cojeo. Ganar también la movilidad de flexión, buscar contrarrestar los déficits del sistema nervioso, control de dolor, hinchazón, etc. La fase 1, realmente, si hacemos bien las cosas desde el principio, no se tiene por qué complicar. Pero si desde el principio ya estamos esperando a ver 2 semanillas, 3 semanillas, a ver qué tal, porque tengo miedo, dolor, etcétera, y no tengo claras las cosas desde el principio y no trabajo en la dirección adecuada, ya el resto se complicará mucho más, ¿vale? Lo que podría ser fácil acaba siendo una complicación, que puede venir también con infecciones, síndrome del cíclope, artrofibrosis, etcétera, que no lo queremos. Entonces, objetivos de fase 1, no hay otra cosa. Sé que me repito, pero es para ponerlo aún más fácil. Es que es control del dolor, hinchazón, ganar la extensión completa, trabajar la movilidad desde el principio también de la flexión de la rodilla, contrarrestar los déficits del sistema nervioso, SLR, normalizar la marcha, para caminar sin lag, empezar a darle aceptación de carga al cuerpo y cuidar los hábitos para ponérselo muy fácil a mi sistema, junto con también con esto contrarrestar los déficits del sistema nervioso, entrenar la pierna, que sí que tengo bien, que ya os explico también en otros vídeos, también el tren superior para no perder condición física, etcétera. Aburrirte, no te vas a aburrir, tienes mucho trabajo que hacer y estos serían básicamente los principales objetivos, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es normal o qué puede ser más normal, qué no puede ser normal según el punto en el que esté de la fase 1? ¿Vale? Vamos a hacer, para que tengáis de referencia, como he dicho antes, cada caso es un mundo y lo voy a poner para que tengáis una referencia, ¿no? Pero muchas preguntas, ¿cuándo es normal seguir con dolor? ¿Cuándo es normal seguir con hinchazón? ¿Es normal que en un mes no tenga aún la movilidad, que aún tenga dolor, perder masa muscular y no recuperarla, etcétera, etcétera? Hay muchas cosillas, ¿no? Entonces, al final, va a ser normal que tú tengas ciertos síntomas después de la operación, es inevitable, por la respuesta inflamatoria con la que contesta el cuerpo a lo que nos han hecho. Entonces, el dolor, la hinchazón, la pérdida de movilidad, pérdida de sensibilidad, masa muscular, falta de activación, etcétera, es normal. Ahora bien, tiene fecha de caducidad. Nosotros tenemos que trabajar para contrarrestar todo ello, ¿vale? Todo lo que sean infecciones y demás no va a ser normal, no lo he puesto aquí, pero un cíclope, una artrofibrosis, todo esto no va a ser normal. Muchas veces vienen por las malas decisiones que tomamos desde el principio. Es decir, si yo entro a cirugía hecho un toro con la extensión y sin hinchazón, por ejemplo, y habiendo hecho un trabajo previo, y desde que salgo del quirófano estoy ahí trabajando en la dirección correcta, tengo menos riesgo de que me pase una complicación como es una infección, ¿vale? El tema del dolor, es normal al principio tener dolor, ¿vale? Según el caso, ¿vale? Como digo, es que hay que individualizarlo, pero según el caso va a tardar más, va a tardar menos, pero si yo estoy haciendo el trabajo bien desde el principio, realmente lo estoy haciendo bien desde el principio, el dolor nos va a acompañar, pero cada vez va a ir a menos y entendiendo lo que es el dolor, que forma parte de una respuesta inflamatoria, lo que sí es normal, tanto con dolor, hinchazón, rigidez y demás, puede que yo, voy avanzando, ¿no? Semana a semana, en esta primera fase, incluso ya me aproximo a la segunda, según qué trabajo le vaya dando, puede que algún día yo le haya dado trabajo de más al sistema, o puede que alguna área, sea sueño, nutrición, gestión de estrés, etcétera, no, ese día he fallado o no la he cuidado como debería o el sistema inmune no está como debería, etcétera, etcétera, y la adaptación positiva no se da igual y el cuerpo contesta con algo de dolor, algo de hinchazón, ¿no? Que parecía a lo mejor que yo ya el dolor, la hinchazón y tal, yo ya la había pasado y pues oye, de repente, no sé qué ha pasado, me he levantado al día siguiente después de trabajar y la noto todavía como que le cuesta estirarse, está un poco rígida, tengo algo de dolor, molestias, estoy incómodo, pero directamente se estabiliza o sube un poco más, se estabiliza, baja y al día, 2 días ya no lo tengo. Perfecto, entra dentro de la normalidad, ¿vale? Pero que el dolor, la hinchazón y demás nos va a seguir acompañando, ¿vale? Al principio, pero tiene fecha de caducidad. Entonces,
no hay que normalizar el estar con hinchazón persistente y con dolor persistente que va a más a lo largo de las semanas. Eso no es normal, igual que las infecciones y no tener la extensión al mes, no haber mejorado la flexión, etcétera. Todo eso no es normal. Pero tener algo de dolor, y depende del caso, dolor al principio, hinchazón, por todo lo que conlleva, es normal. Pero nosotros, si trabajamos en la dirección correcta para controlar este dolor, hinchazón desde el principio y demás, tiene que ir bajando poco a poco. La hipersensibilidad del sistema va bajando también, cada vez voy tolerando más cosas, tengo más movilidad, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, con matices, entonces no es que ni no es normal, ni sí que es normal, depende, tiene fecha de caducidad. Estos síntomas son por una respuesta inflamatoria, por lo que ha ocurrido. Yo voy a trabajar para contrarrestar todos los déficits que me ha dejado la cirugía. Y por tanto, poco a poco tengo que ir mejorando todos estos síntomas. Entonces, no normalizar el dolor persistente ni la hinchazón persistente. La extensión, si no la tengo en un mes, tampoco hay que normalizarlo. Entonces, al final, como he dicho, depende mucho del caso. Mira, me he dejado aquí la pérdida de masa muscular, que bueno, ya lo he comentado un poco antes, pero hay muchas estrategias a partir de las cuales yo voy a poder contrarrestar la IAM, ¿vale? El que yo pues pierda masa muscular, la sensibilidad y demás. Entonces, si yo desde el principio pongo este trabajo de efecto cruzado entre muchas otras estrategias que van a ayudar a contrarrestar la IAM y otros déficits que se nos quedan a nivel del sistema nervioso, vamos a poco ya evitar semejante pérdida de masa muscular y sensibilidad, ¿vale? Entonces, lo dicho, no nos estresemos en si, ostras, estoy en la semana tal y todavía sigo con dolor hinchazón, ya esto no tiene solución, no veo la luz al final del túnel. Siempre hay que intentar verlo desde con perspectiva, y decir, vale, no pasa nada. ¿A cuántas semanas estoy de la operación? ¿Qué es lo que he estado haciendo en este tiempo? Normalmente, la gente que hace el trabajo desde el principio no se suele estancar. Entonces, por eso digo que verlo con perspectiva y decir, vale, ¿qué es lo que se debería hacer realmente y qué es lo que estoy haciendo yo? Con perspectiva, vale, ok, podría mejorar esto, esto y esto, venga, pues vamos a poner el trabajo. Entonces, a ver cómo evolucionamos, ¿vale? Pero, básicamente, esto es un poco el esquema. Errores que te recomiendo evitar, y con esto espero ya ir acabando porque si no me vais a matar porque se está haciendo largo. Pues hay muchos, pero no me cabería en la pizarra, entonces creo que estos son los más importantes que sí o sí tienes que evitar. Al final, aparte, es una lesión muy compleja, también es una lesión en la que mucha gente, amigos, familiares, también, y diciéndotelo desde el corazón, pero te van a dar consejos no muy actualizados, que a lo mejor no te van a hacer bien en tu recuperación. Profesionales también, desgraciadamente, sigue pasando a día de hoy, no voy a abrir el melón, pero profesionales también menos actualizados, dándote consejos, ofreciéndote tratamientos que ya no avala la clínica y que desde luego van a ralentizar mucho el proceso, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, yo siempre que alguien me plantee algo, parar y decir, vale, ok, pero esto que me estás diciendo, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Planteármelo, cuestionármelo. Sí, claro que sí, yo siempre digo también lo que os voy diciendo yo, pero lo que os planteen amigos, familiares, profesionales, etcétera, antes de ir y decir que sí, ver si eso va a hacer bien o mal para mi recuperación, ¿vale? Y no pasa nada por decir que no. Me ha pasado así a veces, personas que trabajan conmigo, antes de empezar conmigo, o incluso, desgraciadamente, cuando están trabajando conmigo, un profesional le ha puesto por delante una opción de tratamiento que él, por miedo a decir que no, o porque no sabía, pues bueno, ha confiado en ese profesional, ha dicho que sí, y eso ha empeorado la recuperación. Entonces, es importante las decisiones que tomamos. Errores. Sí o sí, no podemos esperar. Ni una, ni dos, ni 3 semanas. Nada, no hay que esperar, ¿vale? Porque si esperamos, ya vamos a ralentizar el proceso desde el principio, alimentaremos la posibilidad de tener complicaciones, ¿vale? Vamos a sufrir más, vamos a tener más dolor, va a aumentar la hipersensibilidad, nos va a costar muchísimo todo después. Entonces, nada de esperar, chicos. Y de hecho, si esperamos, es mala señal porque yo ya tendría que llegar al día del quirófano con educación y haber hecho un trabajo. Y con eso yo ya sé que no voy a esperar, que voy a actuar. Entonces, hielo, reposo, antiinflamatorios, nada, tampoco. ¿Por qué? Porque al final es lo que yo digo siempre. No nos van a proporcionar absolutamente ningún beneficio. Entendiendo el dolor y la hinchazón, qué es lo que es y por qué están presentes en
en el cuerpo, pues no nos van a ayudar. Lo que nosotros necesitamos es una movilización temprana, entendiendo el dolor y que esté en la dirección correcta para contrarrestar los déficits. Infiltraciones, tampoco. Hay un vídeo, un episodio en Spotify, en la que las explico más a fondo, pero hay alguna que, bueno, en general no hay mucha evidencia, pero hay alguna, ¿vale?, que al final el beneficio que te podría dar, ¿vale?, tiene una fecha de caducidad, ¿vale? Que no te venda, hay también un negocio detrás de esto, que no te vendan tampoco la moto, porque ¿puede ayudarte algún tipo de infiltración? La respuesta sería que depende del caso, pero alguna te puede ayudar, pero tiene una fecha de caducidad y no va a ser el pilar de tu ecosistema que te va a llevar al éxito de recuperación, ni muchísimo menos. Entonces, poniéndolo en una balanza, es que no vale ni la pena. Y si vas a hacer una inversión económica, todavía menos. O sea, te va a valer mucho más la pena dejarte ayudar. Y no voy a barrer hacia mi rincón, porque es que es la realidad. Te va a valer mucho más la pena lo que sea que te vayas a gastar en infiltrarte, invertirlo en una persona que esté contigo todos los días, con seguimiento y dándote masticado todo lo que tienes que hacer en la dirección correcta durante mucho tiempo, que una infiltración, ¿vale? Ya lo explico en el vídeo de Spotify. Forzar la rodilla, ya lo he explicado muchas veces, o el sistema, va a ser otro error que no debes de cometer. Si alguien se te va a tirar encima de la rodilla, te apartas y dices, no, a mí no me vas a hacer eso porque sé lo que conlleva. Improvisar tampoco, es una sesión muy difícil como para ir jugando, improvisando, a ver cómo evoluciona. Nada. No centrarme en criterios, sino, ostras, llevas un mes, haz esto, llevas 4 meses, haz esto. No. Pues puedes llevar los meses que quieras y, según lo que haya hecho en ese tiempo, estar más o menos preparado para, pues, sea correr, ir con mi equipo, lo que sea, ¿vale? Entonces, y no educarme, que es el número 1, ¿vale? Errores muy rápidos, pero estos serían un poco los que sí o sí te recomiendo evitar y espero que os hayan servido, ¿vale? Y hasta aquí un poco los objetivos de esta primera fase, los errores que se deben evitar y demás. Como has visto, no he explicado ninguna fórmula mágica. Como yo siempre digo, no hay ninguna fórmula mágica. El que te venda algo que va a sustituir todo el trabajo es mentira, te quiere vender la moto, nada sustituye el trabajo. Entonces, es lo mejor poder, realmente lo que te he dicho, aunque parezca que, oye, no me has dado el ejercicio concreto que me va a llevar, es que es más importante que evites todos los errores que he dicho, que tengas en mente los objetivos que te he dicho, y lo juntemos con, pues por ejemplo, para que tengas referencias, en las guías que ya tienes de flexión y extensión para saber cómo actuar con la movilidad, que propiamente va a ir ligado ya, pues entendiendo el dolor y la movilización temprana de la propia movilidad, ya vas a estar controlando el dolor y hinchazón. Y ya en otro vídeo vamos a ver más concretamente cómo trabajar el resto de objetivos que quedan restantes de esta primera fase, pero si quieres ir un poco más allá y quieres educarte más en la lesión, estar más cerca a mí, a recibir consejos, recursos, vídeos, etcétera, sobre esta lesión tan compleja, tienes mi comunidad aquí abajo, el enlace para acceder a mi comunidad gratuita. Y si quieres que yo valore tu caso personalmente para llevar juntos la recuperación y que te acompañe en el proceso, tienes el enlace aquí abajo también para escribirme personalmente.